Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 3, Otoño Profundo. Parte 3. Después de eso, realmente no recuerdo cómo calmé a María. En cualquier caso, tenía que decir algo para hacerle sentir que Xion no estaba en grave peligro. No soy tan buena mintiendo como Satoru, pero puedo hacer un buen trabajo si es necesario, así que le prometí a María que iríamos a buscar a Xion a la mañana siguiente y de alguna manera la convencí de que se fuera a casa. Sabía que me sentiría mucho más valiente si las dos estuviéramos juntas, pero no podía poner en peligro la vida de mi amiga. Después de que ella se fue, me vestí apresuradamente. Me puse un rompeviento sobre el suéter y me recogí el pelo con un pasador. Como hacía muchas actividades al aire libre, ya tenía un paquete preparado con cosas como medicamentos, una brújula y otros suministros de emergencia. Lo metí en mi mochila y en el último momento recordé llevar el amuleto que Xion me había dado. Me colé en silencio por la ventana y bajé por el techo. A diferencia de María, yo no sabía cómo levitar, así que murmuré mi mantra y salté tan fuerte como pude. En el instante en que mi cantus entró en acción, la ráfaga de aire que me golpeó fue tan pesada como el agua. Era como caer en un sueño. Perdí el equilibrio y caí mal sobre mi pie, pero afortunadamente no me lastimé. No había tiempo que perder. Me levanté y me dirigí rápidamente a la parte trasera de la casa, desaté la canoa del muelle y eché a remar por el oscuro canal lo más silenciosamente posible. Cuando estaba a una buena distancia, puse la canoa a toda velocidad con mi cantus. No estaba segura de llegar a tiempo. Estaba oscuro e iba tan rápido que si cometía el más mínimo error, me estrellaría y me hundiría. Aún así, no dudé. Salvaría a Xion sin importar qué. Tengo que hacerlo a tiempo. Todo mi ser estaba concentrado en él. Mientras aceleraba por el oscuro canal, me envolvió una extraña sensación de déjà vu. Era el primer día del campamento de verano, cuando Xion y yo íbamos en canoa por la noche. Xion había calmado la superficie del río y la había convertido en un espejo que reflejaba el cielo estrellado de arriba. Xion había impulsado a Hakuren 4 sobre las olas a través de los infinitos fragmentos de estrellas brillantes. El flujo del agua y las orillas del río a ambos lados eran un borrón en la oscuridad. No podía decir qué tan rápido íbamos. Y justo así me sentía ahora. El barco que estaba usando ahora también se llamaba Hakuren 4. Técnicamente no se nos permitía registrar barcos con nombres idénticos, pero no se me ocurrió otro nombre. Llegué al cruce que conduce a Penguin en poco tiempo. Me detuve. Más temprano esta tarde, había bastantes barcos atracados aquí, pero ahora que era la oscuridad de la noche, solo quedaba uno. Había un brasero encendido en el bote, pero no había señales de nadie. Esta vez, no tuve tiempo de desviarme por el bosque. Tuve que pasar por el cruce. Empecé a avanzar lentamente. Me concentré tanto como pude en amortiguar el sonido de las olas. Hakuren 4 se deslizó hacia adelante en el círculo de luz y debajo de la cuerda que bloqueaba el camino. Si alguien saliera del bote ahora, sería el final. Contuve la respiración hasta que pensé que Hakuren 4 había ido lo suficientemente lejos como para ocultarse en la oscuridad. El vigilante del barco probablemente pensó que nadie se atrevería a romper las reglas y entrar en Penguin. De lo contrario, nunca hubiera sido tan fácil colarse. Seguí adelante en silencio y pronto pasé por debajo de la segunda barrera sagrada. Aquí no había patrulla. La luz de la luna iluminó dos grandes pinos frente a mí. Este debería ser el centro de la ciudad. Mirando a través de la oscuridad, pude ver las siluetas de las casas a lo largo del río, pero ninguna tenía luces en las ventanas. Penguin se había convertido en tierra de nadie. Me volví y seguí un estrecho canal hacia el norte. No sabía exactamente dónde vivía Xion ahora, pero tenía una idea general. Su casa ya estaba en las afueras del norte de Penguin. Si iba a mudarse a una pequeña cabaña aún más aislada de la gente, había muchas posibilidades de que fuera en el norte, cerca de la barrera sagrada. Podría seguir en esa dirección siguiendo la brújula, pero la pregunta era, ¿hasta dónde tendría que llegar? El estrecho canal terminaba 500 metros más adelante. El muelle ya estaba lleno de botes, así que amarré a Hakuren 4 a una pila de madera y salté sobre los otros botes para llegar a tierra. Uno de ellos lucía una elegante antorcha que me llamó la atención. En lugar del tronco redondo habitual, estaba hecho de tiras de bambú atadas y rellenas con paja, tela y alambres de magnesio como combustible.
Lo encendí con mi cantus y cobró vida, iluminando todo a mi alrededor con una luz deslumbrante. No estaba familiarizado con la geografía de Penguin y no sabía exactamente dónde estaba ahora, pero giré y me dirigí al norte. Mientras caminaba, la antorcha reveló lo que parecía ser un pueblo fantasma abandonado hace mucho tiempo. Penguin había sido evacuado no hacía mucho tiempo, pero las calles estaban llenas de basura y pedazos de madera, y los edificios se estaban pudriendo. Pero el ambiente espeluznante de la ciudad fue interrumpido por una sensación aún más inquietante. La luz de la antorcha era tan fuerte que todo fuera de su círculo de iluminación estaba completamente oscuro. No tenía idea de en lo que me estaba metiendo. Por otro lado, cualquiera podía verme venir desde kilómetros de distancia. La parte lógica de mi cerebro me decía que mantener la antorcha era peligroso, pero la parte primaria decía que la luz significaba seguridad. Intenté atenuar las llamas, pero era demasiado difícil de controlar. Podría apagarlo por completo o dejarlo arder con toda su fuerza. Miré las ramas esparcidas a mis pies. Si las juntaba y las encendía a medida que avanzaba, siempre tendría una pequeña fuente de luz. Pensando que debería haber hecho esto bien desde el principio, apagué la antorcha. Todo se sumió en la oscuridad. Imágenes secundarias rojas y verdes parpadearon frente a mis ojos. Encendí una de las ramas. Un enorme gato negro se paró frente a mí. En realidad, enorme ni siquiera comienza a describirlo. Como había dicho María, era al menos tan grande como un león. Sus piernas y cuello eran extremadamente largos, y aunque su cabeza era comparativamente pequeña, del tamaño de un leopardo, era lo suficientemente alta como para que sus ojos brillantes estuvieran al mismo nivel que los míos. El gato negro ronroneó satisfecho cuando vino hacia mí y puso sus patas delanteras sobre mis hombros. Luego, en un instante, sus enormes mandíbulas estaban alrededor de mi cuello. Escuché sus dientes crujir. Mi mente se puso en blanco, ni siquiera podía recordar cómo recitar mi mantra. Así que este era un gato corrupto. Ese fue el único pensamiento que mi cerebro en pánico pudo producir. Sentí su cálido aliento revolviendo mi cabello y su baba corriendo por mi cuello. Todo lo que podía oler era el repugnante hedor a amoníaco. Lentamente, me di cuenta de que todavía estaba consciente. El gato estaba mordiendo mi cuello con tremenda fuerza, pero sus dientes no penetraban mi piel. Era el amuleto que Xion me había dado. Los gruesos anillos de metal del collar me habían salvado de la decapitación. En el momento en que me di cuenta de esto, instintivamente susurré mi mantra. Traté de aflojar las mandíbulas sujetas alrededor de mi cuello. Aparentemente, una vez que un gato corrupto muerde algo, una articulación especial en su cráneo hace que sus mandíbulas se bloqueen, lo que hace que sea extremadamente difícil abrirlas a la fuerza. Sin embargo, nunca podría competir con el abrumador poder del cantus. El hueso crujió y se hizo añicos, su mandíbula inferior quedó abierta inútilmente y fui liberada. Retrocediendo rápidamente, levanté la rama en llamas y la luz cayó sobre el terrible rostro del gato. Brillaba y siseaba amenazadoramente como una serpiente. Sus largos dientes, como los de un tigre dientes de sable de hace eones, goteaban sangre. Visualicé un par de poderosos brazos flotando ante mí. Una mano sostenía al gato corrupto por el cuello y la otra se cerró alrededor de su cuerpo y lo estrujó como una toalla. Se oyó un chasquido seco. El gato se estremeció violentamente y se quedó inmóvil. Por un tiempo, me senté allí respirando pesadamente. No podía dejar de llorar. Me dolía el cuello y descubrí que el collar de metal se había deformado y no se abría. Lo desgarré con mi cantus y finalmente me lo quité. Después de un momento, me recuperé y me puse de pie para examinar el cadáver del gato corrupto. Se veía exactamente como las criaturas que siempre fueron el tema de las leyendas del patio de la escuela. De unos 3 metros de largo, más delgados que los tigres o los leones, con extremidades anormalmente largas. Una cara como la de un gato normal, excepto por el hecho de que la boca podía abrirse muchas veces más. Toqué los largos colmillos que salían de la boca abierta. Tenían más de 15 centímetros de largo, con secciones transversales elípticas y se sentían ásperos como la piel de un tiburón. Parecía que los dientes generalmente estaban doblados dentro de la boca para mantenerlos ocultos.
A diferencia de los tigres dientes de sable, el gato corrupto tenía colmillos tanto en la mandíbula superior como en la inferior y no tenían filo en los extremos. No mataban empalando a sus presas, sino presionando su vena yugular y estrangulándolas. Solo se me ocurrió una razón para este método de matar. Para perpetuar las leyendas de los gatos corruptos, los niños debían ser secuestrados sin dejar sangre ni ninguna otra evidencia para que nunca hubiera ninguna prueba del asesinato. No importa cómo lo mire, los gatos corruptos fueron criados con el único propósito de matar personas. Vomité. A pesar de lo monstruoso que era el gato, todavía me sentía instintivamente asqueada por matar a un animal de sangre caliente. Pero más que eso, estaba disgustada por la existencia de esta criatura maldita. Después de una hora, finalmente llegué al pozo gigante que solía ser la casa de Xiun. Tuve que darme prisa. Estaba cubierta de sudor y la saliva del gato contaminado se había empapado en mi suéter y corrió hasta mis calcetines. Hacía frío y era extremadamente desagradable, pero no tuve tiempo de parar y limpiarme. Habiendo aprendido la lección de mi experiencia cercana a la muerte antes, no llevaba una antorcha. Si me acostumbraba demasiado a la luz, me quedaría ciega si la antorcha se apagara. Sería mejor dejar que mis ojos se adaptaran a la oscuridad tanto como pudiera y aprovecharla al máximo. Aunque seguí la brújula apuntando hacia el norte, la primera señal que me confirmó que iba por el camino correcto provino de una telaraña iluminada por la luna. Los hilos estaban torcidos para que parecieran caras y palabras. Aunque no lo sabía en ese momento, las telas de araña son las cosas más sensibles de la naturaleza y son las primeras en indicar que las cosas van mal. A medida que me acercaba a la barrera sagrada, los árboles comenzaron a mostrar signos de deformación. La mayoría de ellos se inclinaron en la misma dirección, como si un viento incesante los hubiera doblado. Desde hace un tiempo me había acosado una sensación de inquietud. Abandona. Ahora. Corre lo más lejos posible de aquí. Eso era lo que me decía mi instinto. No quería quedarme aquí ni un segundo más. Pero pensé en Xiun y traté desesperadamente de animarme. No podía dar marcha atrás ahora. Yo era la única que podía salvarlo. Seguí adelante, usando las plantas deformadas como guías. El bosque parecía estar retorcido en una espiral. Si ese era el caso, entonces Xiun tenía que estar en el centro. La silueta de los árboles parecían monstruos gigantes con tentáculos, llamándome. Seguí adelante, agachándome y esquivando debajo de las ramas. Antes de que me diera cuenta, me había envuelto en una niebla espesa y lechosa que oscurecía todo más de un par de centímetros frente a mí. Seguí escuchando ruidos susurrantes. El viento, sonidos de risas y ocasionalmente lo que parecían ser palabras, aunque no pude distinguir lo que eran. La información que obtenía de mis sentidos era vaga y distorsionada. Incluso el suelo bajo mis pies parecía blando y poco fiable. La aguja de la brújula giraba y giraba inútilmente. Pronto, ya ni siquiera podía decir si había luz u oscuridad. Mis ojos habían dejado de funcionar. ¿Qué estaba pasando? Me empezó a doler la cabeza como si alguien me la estuviera apretando con una pinza. Incluso pensar se estaba convirtiendo en un esfuerzo demasiado grande. Me quedé paralizada, todos los sentimientos se escurrían de mi cuerpo. No podía decir si estaba de pie o sentada. ¿Qué era este lugar? Xiun. ¿Dónde estás?, grité. Mi mente se aclaró por un momento cuando escuché mi propia voz, pero pronto se nubló de nuevo. Justo cuando sentí que mi conciencia se desvanecía, escuché una voz. Saki. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé. Ni siquiera sé dónde. La niebla se desvaneció de repente como si hubiera sido succionada y el suelo volvió a su solidez familiar. Xiun. Un joven se paró 20 metros adelante, usando la máscara de pureza que usan los Cinci durante el festival de la cacería de demonios. Pero la voz era inequívocamente la de Xiun. No deberías haber venido. Vete a casa, Saki. Negué con la cabeza. Mira esto, señaló al suelo. Al principio estaba demasiado oscuro para ver, pero luego el suelo comenzó a brillar suavemente y vi que estaba cubierto de insectos retorciéndose. Todos ellos estaban deformados.
Polillas de todos los tamaños incapaces de volar debido a sus alas marchitas y abdómenes abultados. Escarabajos con las patas a un lado de sus cuerpos alargadas como si estuvieran sobre zancos, tropezando en círculos interminables. Y 100 pies con sus extremos delantero y trasero fusionados para que fueran anillos literales. Si no quieres terminar así, vete ahora. No, dije obstinadamente. Dime qué está pasando exactamente. No me moveré ni un centímetro hasta que tú lo hagas. No seas estúpida, Sion dijo bruscamente. Estoy bien con ser estúpida. Vine hasta aquí para rescatarte. Un gato corrupto casi me mata en el camino, dije con voz ahogada. ¿Viste a un gato? Sí. Me salvé gracias al amuleto que me diste. Pero probablemente haya otro gato por aquí. Ya veo, respiró hondo. Bien. 10 minutos. Puedes quedarte 10 minutos, yo te explicaré todo lo que pueda. Pero tienes que irte una vez que se acabe el tiempo. No podía quedarme aquí y discutir con él para siempre, así que asentí. De repente, el área se iluminó como si fuera un foco. Miré hacia arriba y vi que la aurora llenaba todo el cielo. Una cortina de color verde pálido colgaba del cielo, mezclada con ondas de luz roja, rosa y púrpura. ¿Cómo? Sion, ¿estás haciendo esto? Sabía que la aurora solo aparecía en los polos norte y sur. Aunque no entendía cómo funcionaba con viento solar y plasma y lo que sea, me di cuenta de que lograr un truco como este era algo que ni siquiera Sisei Kaburagi podía hacer. Tendría que romper nuestra promesa si un gato corrupto nos ataca mientras estamos hablando. Vamos a la cabaña, señaló con la cabeza hacia el edificio detrás de él. Lo noté por primera vez. La luz vacilante de la aurora brilló sobre una pequeña casa, extrañamente torcida, como si se viera a través de una lente distorsionada. Las vigas que sostenían el edificio estaban torcidas y la paja del techo sobresalía en todas direcciones como un puercoespín enojado. ¿Por qué la casa es tan rara? Incluso ahora, sigo intentando que vuelva a la normalidad. Entró por la puerta ovalada y yo lo seguí. 10 minutos. Creo que puedo mantenerlo bajo control durante todo ese tiempo. Bolas de avispa que habían sido esparcidas por todo el piso se levantaron en el aire. Me sentí como si hubiera entrado en un nido de avispas cuando las bolas zumbaron con fuerza. ¿Para qué es esto? Es tan ruidoso. No se puede evitar. Ten paciencia con ellos por ahora. Sion cruzó la lúgubre habitación y se sentó en una gran mesa de madera. Su superficie combada estaba cubierta de libros y montones de papel. ¿Quieres sentarte allí? Indicó una silla en el otro extremo de la habitación. Negué con la cabeza y me quedé en medio de la habitación, mirando alrededor. Todo estaba deformado de alguna manera, incluso las cosas hechas de lo que se suponía que eran materiales resistentes como madera y piedra. Sentí que mis sentidos no funcionaban bien o que el tejido de la realidad se estaba desgastando. ¿Dónde debería empezar? Todos los problemas provienen de la mente humana. Fruncí el ceño, completamente perdida en cuanto a lo que estaba hablando. El yo consciente es solo la punta del iceberg. El subconsciente que existe debajo de la superficie es muchas veces mayor. Es por eso que nunca podemos comprender completamente nuestros pensamientos y sentimientos. No vine para una conferencia de psicología. Quiero saber qué te está pasando. Te lo estoy explicando ahora mismo, dijo con voz apagada. ¿Por qué llevas esa máscara? Quítatela. Me da escalofríos. No puedo, dijo Sion secamente. Además, no hay tiempo. Escucha. No importa lo que haga la gente, nunca pueden controlar completamente su mente. Incluso si creen que pueden controlar sus pensamientos conscientes, no saben lo que sucede en su subconsciente. Nuestro cantus es la manifestación más tangible de eso. ¿Qué quieres decir? Para las acciones físicas, existen múltiples etapas entre la formación de una idea y su finalización. Los motivos provienen de nuestro subconsciente y debe pasar por nuestra mente consciente antes de que puedan realizarse, por lo que la lógica y la razón pueden cambiar o impedir que se lleve a cabo una acción. Sin embargo, para nuestro cantus, el inicio y la ejecución de una acción son más o menos simultáneos. Incluso si está mal, no hay tiempo para corregirlo.
Pero no tenemos que seguir métodos prescritos e imaginar cosas muy específicas para usar Cantus. Esas imágenes se crean conscientemente, pero todavía hay cosas escondidas en la oscuridad de nuestro subconsciente. El tono de las bolas de avispa tarareando pareció aumentar ligeramente. No entiendo lo que estás diciendo. Incluso si hubiera imágenes de las que no fuéramos conscientes en el fondo de nuestras mentes, no seríamos capaces de hacer uso de ellas. Por un lado, si no cantamos nuestro mantra, nuestro Cantus no funcionará. Tú no entiendes. No importa cuán estrictamente intentes controlarlo a través de sugestiones hipnóticas y mantras, el Cantus siempre se filtra por los agujeros de nuestro subconsciente. ¿Agujeros? Sí. El Cantus se filtra constantemente. En cierto sentido, siempre estamos cambiando inconscientemente el mundo que nos rodea. Pero eso es, me quedé sin palabras. Pensé que la idea era ridícula, pero no pude pronunciar las palabras. Saki, ¿para qué crees que es la barrera sagrada? ¿Crees que puede protegernos contra las amenazas del exterior? No sé. ¿Qué quieres decir? Estaba totalmente confundida. La barrera sagrada fue creada para hacer frente a amenazas internas, no externas. Y la amenaza es nuestro Cantus con fugas. Ya sean demonios o demonios del karma, todas las cosas que tememos vienen de adentro. La voz de Xion era tranquila, pero las bolas de avispa giratorias comenzaron a temblar. Por supuesto, el poder que se filtra es débil y no causará estragos de la noche a la mañana. Pero si estamos continuamente expuestos a estos pensamientos, no se sabe cuál será el resultado. Es por eso que necesitamos dirigirlo hacia afuera. ¿Cómo? Hemos sido condicionados a temer al mundo exterior desde la infancia. La imagen de ese mundo oscuro e ilimitado se fusiona con el universo oscuro que es nuestro subconsciente. En nuestras mentes, el subconsciente se vincula directamente con el mundo exterior, y el Cantus que se filtra se dirige fuera de la barrera sagrada. La barrera es un dispositivo psicológico que ayuda a purificarnos. Realmente no entendía todas las cosas difíciles que estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa con el Cantus que se dirige hacia afuera? Probablemente tenga efecto en varias cosas. Nadie ha investigado esto, así que realmente no lo sabemos. Xion extendió su mano y el enjambre de bolas de avispas comenzó a moverse lentamente por la habitación. Pero creo que sí explica algunas cosas. Por ejemplo, el minociro. No existía hace 1000 años. En términos evolutivos, 1000 años equivalen a una noche. El antepasado del minociro probablemente fue la babosa de mar, pero ¿cómo logró evolucionar tan drásticamente en tan poco tiempo? Nuestro Cantus creó el minociro. No solo eso. Posiblemente también cangrejos tigre y los pajareros. He buscado todas las nuevas especies que se han descubierto en los últimos 1000 años. Esta extraordinaria tasa de evolución comienza y termina alrededor de la barrera sagrada. Lo que estaba diciendo era tan extraño que inmediatamente lo rechacé. Lo que sea que se filtre es solo una colección de pensamientos revueltos, ¿verdad? ¿Cómo crea eso una criatura claramente definida como el minociro? Hay plantillas en nuestro inconsciente colectivo. Jung, un psicólogo, llama a esto un arquetipo. La sombra, la gran madre, el anciano sabio, el embaucador y más. Estos personajes aparecen en mitos por todo el mundo porque son proyecciones del arquetipo. Sería muy interesante estudiar de qué arquetipos provienen el minociro y los pajareros. Pensé en todo lo que acababa de escuchar, pero todavía no estaba segura de haberlo entendido todo. No sé si tienes razón en todo eso o no, pero para ser honesta, no me importa. Lo que quiero saber es qué te pasa. Xion se quedó en silencio. Tú. En ese momento noté que algo venía hacia nosotros desde un rincón de la habitación. Grité. Está bien. Es solo Subaru. Xion se acercó y frotó a Subaru debajo de la barbilla. ¿Pero qué diablos le pasó? Nada, de verdad, nunca quise hacerle nada. Las bolas de avispa comenzaron a volar caóticamente por la habitación, pero se calmaron cuando Xion las miró. ¿Lo entiendes? No. Todo esto es el resultado de lo que me está pasando.
La espalda de Subaru estaba cubierta con un caparazón duro y puntiagudo como una especie de armadillo monstruoso. Mi Cantus no deja de fugarse. Está creciendo en intensidad y me estoy volviendo menos capaz de controlarlo. Mi inconsciente se está volviendo loco, provocando una fuga extrema de mi Cantus, lo que causa estragos en todo lo que me rodea. Esto es lo que es el síndrome de Hashimoto-Appelbaum. Me he convertido en un demonio del karma. Eso no puede ser, estás mintiendo, grité. Desafortunadamente, es verdad. Xion levantó a Subaru, teniendo cuidado de no tocar las púas de su espalda. Todos los libros aquí son de clase 4. Conocimiento que se suponía que había sido consignado al olvido. Por lo general, se almacenan en una habitación secreta en el sótano de la biblioteca. Tu madre se desvivió por prestármelos. Ella lo hizo. Leer estos libros es la única manera de aprender lo que es convertirse en un demonio karma. Esto es todo lo que sabemos. Todos los libros polvorientos tenían el sello de clase 4 quemado en las cubiertas. La clase 4 se dividió en 3 subcategorías. La primera era hechizante, abreviatura de palabras hechizantes, la segunda decía desastroso y la tercera categoría más peligrosa decía catastrófico, que significa catástrofe divina, transgresión, algo peor que la muerte en otras palabras. A cambio de prestarme los libros, también tengo que registrar mi propia experiencia. Después de todo, solo soy el caso más reciente. No digas eso. ¿Qué pasa con los tratamientos? No hay ninguna forma de curarte. No hay ninguno por ahora. Xion bajó a Subaru. El perrito caminó hacia mí. Se solía pensar que el síndrome de Hashimoto-Appelbaum estaba relacionado con la esquizofrenia, pero eso ha sido refutado. Si acaso, está más relacionado con tener un trastorno de pánico, dijo con indiferencia, como si hablara de un extraño. Si la realidad fuera algo absoluto e inmutable, entonces los delirios y los miedos irracionales serían curables. Pero dado que la ansiedad distorsiona nuestra percepción de la realidad, no hay nada que se pueda hacer. La retroalimentación negativa causada por la discrepancia entre los delirios y la realidad crea un círculo vicioso. Lo que es aún peor es que todo esto ocurre en un nivel subconsciente, por lo que es imposible de manejar. No podemos sellar tu Cantus. Sellarlo solo evita que uses conscientemente tu poder. No tiene ningún efecto sobre la mente inconsciente. Aún así, pensé que tal vez tener una restricción mental disminuiría la fuga, así que hice que el sacerdote principal Mushin sellara mi Cantus. Fue ineficaz. Mi Cantus es como algo con una tapa rota, nada puede detenerlo. Estaba aterrada. Podría ser que no restauré tu Cantus correctamente, por lo que no se puede sellar de nuevo. A diferencia de Satoru, Xion sabía que estaba siendo hipnotizado en ese momento. Además, él ya sabía cuál era su mantra. Abrir a la fuerza su Cantus en esas condiciones podría haber eliminado permanentemente el ancla hipnótica enterrada en su mente. No. En primer lugar, nunca hubo ninguna esperanza de tratar de sellarla. No es tu culpa, Saki. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No pude hacer nada más que agacharme y acariciar a Subaru. Ya es hora. Deberías irte a casa ahora. Negué con la cabeza, todavía llorando. Puedo controlar la fuga por un corto tiempo concentrándome en una tarea y redirigiendo mi Cantus hacia ella. Durante ese tiempo, la mayoría de los efectos nocivos pueden suprimirse. En este momento, me estoy enfocando en controlar 700 bolas de avispa para que no te afecte. Pero solo puedo mantener esto durante 10-15 minutos como máximo. Una vez que mi concentración comienza a decaer, mi subconsciente podría perder el control en cualquier momento. No. No me iré. Quiero estar contigo. Saki, mi condición ya ha causado la muerte de mis padres. Sus palabras atravesaron mi corazón. Querían ayudarme como podían. Pero no había nada que pudieran hacer. Hice lo mejor que pude para controlar mi Cantus a través de pura fuerza de voluntad, pero ese es el peor método para usar. Al final, rebotó con una fuerza aún mayor. Xion. Creí escuchar la casa crujir, y de repente el suelo se licuó y se la tragó entera. Me salvé, probablemente porque uno de mis padres usó su Cantus para expulsarme de la casa en el último segundo. Lo escuché sollozar en su máscara.
Así que date prisa y vete. Por favor. No quiero ver morir a nadie más a quien amo. Me puse de pie lentamente. La desesperación y la impotencia me abrumaban. No puedo salvar a Xiun. No puedo hacer nada. Yo. En la puerta, me giré para mirarlo. Xiun, ¿hay algo que quieras que haga? Sacudió la cabeza. De repente, un animal gigantesco pasó a mi lado y entró en la cabaña. Era un gato corrupto con rayas de tigre grises, 2 veces más grande que el negro que conocí antes. No me prestó atención y avanzó hacia Xiun, ronroneando fuertemente. Lentamente, el gato se acercó más, su mirada aguda era petrificante, pero el ronroneo en su garganta no transmitía ninguna sensación de enemistad. Cualquiera que se encontrara con el gato estaría confundido por estas señales contradictorias y temporalmente no sabría qué hacer. Esta era la técnica de doble vínculo que los gatos corruptos usaban para atrapar a sus presas. Habiendo experimentado ya esta táctica, reaccioné primero y rápidamente murmuré mi mantra. Saki, no lo hagas, la voz de Xiun resonó. Ya es suficiente. Sus palabras me sorprendieron. ¿Qué tengo que hacer? No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo lo mataban. Pero el gato de 3,5 metros de largo se acercó como si fuera a besar a Xiun y abrió la boca de par en par. Estaba a punto de liberar mi cantus. En ese instante, Subaru saltó hacia adelante con un aullido aterrador. El gato corrupto miró a Subaru y levantó su pata derecha para encontrarse con él. Sus garras afiladas como navajas cortaron a Subaru y la sangre salpicó por todas partes. Pero gracias al duro caparazón de su espalda, la herida no fue fatal. Subaru no vaciló por un segundo y fue directo a la garganta del gato. Lo esquivó con una agilidad sorprendente, pero Subaru aún logró hundir sus dientes en una pierna más de 10 veces su tamaño. Incluso ahora, no entiendo lo que pasó. Después de generaciones de crianza selectiva, los bulldogs deberían haber perdido por completo sus tendencias violentas. El Subaru que conocí siempre fue distante con otros perros, y nunca fue más allá de ladrar u ocasionalmente mostrarles los dientes. Casi podrías describirlo como hosco. Entonces, ¿qué pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Qué había sucedido para despertar de repente en la naturaleza sedienta de sangre por la que sus antepasados eran conocidos? Mientras atacaba con saña a un animal que, con toda probabilidad, lo iba a matar, recordé las leyendas que nombraban a los bulldogs como los perros de pelea más fuertes que se enfrentarían a animales muchas veces más grandes que ellos. Subaru apretó las mandíbulas con fuerza y sacudió la cabeza de un lado a otro. Su nariz respingona le permitía respirar sin importar cuán profundamente hundiera sus dientes en el enemigo. El gato corrupto aulló de dolor. Pero como una bestia creada para cazar humanos, estaba dotada de más astucia que los animales normales. Hábilmente volteó a Subaru con su otra pata y lo sujetó sobre su espalda. «Deténganse», grité. Garras afiladas como navajas descendieron sobre el suave vientre de Subaru. Todo lo que sucedió a continuación parecía extremadamente surrealista. El gato voló hasta el techo, con las piernas abiertas como una ardilla voladora gigante. Sus 18 garras estaban extendidas y sus colmillos se mostraban en un siseo furioso, pero su cuerpo estaba tan rígido como si hubiera sido crucificado. 1000 cristales brillantes aparecieron de la nada y cubrieron al gato por completo. Los cristales se fusionaron y se convirtieron en una joya brillante semitransparente. El gato corrupto desapareció. El aire se precipitó en el vacío que dejó atrás y creó un pequeño torbellino. ¿Qué diablos hizo Xiun? Todo lo que podía pensar era que había transportado al gato a una dimensión diferente. Mover algo sin tocarlo probablemente significaba sobrepasar las leyes de la física. Sin embargo, en circunstancias normales, no podemos manifestar nada que no podamos imaginar en nuestra mente. En el poco tiempo transcurrido desde que la puerta del inconsciente de Xiun se abrió y lo convirtió en un demonio del karma, había adquirido habilidades más allá del nivel de cualquier experto en cantus. Me di cuenta de que Xiun estaba arrodillado junto al cadáver de Subaru. Pobrecito. Ya había dejado de respirar. El suelo estaba cubierto de sangre. El gato había abierto a Subaru desde el estómago hasta el corazón de un solo golpe. Xiun, me agaché junto a él.
Intentó salvarme. A pesar de lo inútil que fue, Xion dijo en voz baja. Traté de dejarlo atrás tantas veces. Pero siguió siguiéndome. No, tal vez yo era el solitario. Hubiera estado solo sin Subaru. Frotó la barbilla de Subaru. Debería haber tomado mi decisión antes. Si no hubiera sido tan indeciso, Subaru no habría tenido que sufrir así. No es tu culpa, dije con vehemencia. Tampoco fue culpa del gato. Está aquí simplemente porque se le ordenó acabar con mi vida. He tardado demasiado en decidir qué debería haber hecho. Xion señaló un armario en la pared. Hay un frasco de pastillas ahí, lleno de diferentes tipos de venenos. Me lo dieron antes de venir aquí. ¿No crees que es un cruel regalo de despedida? Entonces, así fue como los adultos manejaron la situación de Xion, haciendo que terminara con su propia vida. El pensamiento no me sorprendió. Tal vez había estado expuesto a tantos golpes en rápida sucesión que ahora estaba entumecido. Me alegro de que no hayas tomado ninguno. Deberías tirarlos a todos. Me los tomé todos. Pero no funcionaron. Fue muy tarde. Supongo que es fácil modificar los venenos a nivel molecular. Aunque me sorprendí cuando ni siquiera el arsénico pudo matarme. Parece que mi sombra, la parte de mi inconsciente que no quiere morir, es capaz de alterar incluso elementos básicos. Puse mi mano sobre la de Xion. Creo que se acerca, se dijo a sí mismo. ¿Qué cosa? Saki, date prisa y sal de aquí, apartó la mano y se puso de pie. La casa dio un fuerte golpe. Las bolas de avispa se elevaron en el aire, vibrando intensamente, y luego cayeron al suelo. Es lo mismo que aquella vez. Cuando mi casa fue tragada. ¿No es gracioso? Es casi como el espíritu de bendición. Pero en lugar de bendecirte, te trae la muerte. Me empujó por detrás, date prisa. Intenté resistirme, pero él me dominó. Voy a poner fin a esto ahora. He tenido suficiente. Ante mis ojos, las paredes comenzaron a deformarse y temblar. Lo que parecían burbujas aparecieron y estallaron una tras otra. Fue una escena caótica. Mi cabeza comenzó a doler de nuevo. Saki, dijo Xion en voz baja mientras me empujaba hacia la puerta. Su máscara comenzó a derretirse a pesar de que no había calor. Siempre te he amado. ¿Por qué me dices esto ahora? Xion. Yo. Adiós. Al segundo siguiente, estaba a cientos de metros sobre el suelo. Miré la cabaña de Xion a la luz de la luna. Solo había un cráter profundo. La tierra alrededor del cráter comenzó a derrumbarse. El aire se llenó de un ruido sordo y agudos chasquidos cuando los árboles fueron arrancados de raíz. Esta escena apocalíptica se fue alejando cada vez más y más. Me di cuenta de que estaba volando hacia atrás en un gran arco. Un fuerte viento sacudió mi ropa de un lado a otro. Voló mi pasador y mi cabello se arrastró frente a mí en el cielo nocturno. Si chocara contra algo y muriera, no sería tan malo. Con ese pensamiento, cerré los ojos. Y los abrí de nuevo. Xion me había salvado con sus últimas fuerzas. Tenía que vivir. Me giré para mirar hacia adelante. El viento picaba pero no cerré los ojos. Mis lágrimas volaron detrás de mí. Parecía que aterrizaría en una amplia llanura cubierta de hierba. Me pregunté si Xion había tenido este destino en mente cuando me arrojó por el cielo. Lentamente, el suelo se fue acercando más y más. Lentamente, como en un sueño. Fin de la parte 3 y fin del capítulo 3.